Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el tema abducción, deducción, inducción, tres herramientas básicas para el razonamiento probatorio. Deducción. Las historias propias del derecho emplean este tipo de razonamiento. Es muy riguroso, pues de la verdad de las premisas 1 y 2 se sigue necesariamente la verdad de la conclusión. Debe tenerse cuidado con la ambigüedad que se puede presentar en las premisas. Inducción. Este es un razonamiento que surge de las observaciones de casos, los cuales generalizamos de forma probabilística. Las conclusiones se siguen de las premisas, pero no de forma necesaria, sino tan solo probable. La palabra probable puede significar, por lo general, en la mayoría de los casos, con frecuencia o casi siempre. Abducción es un proceso en el cual razonamos para decidir cuál explicación de un determinado hecho que observamos es posible. Se conocen como inferencia a la mejor explicación. En la inducción se presenta una introspección o destello en la mente de quien realiza dicho razonamiento. Un ejemplo puede ser, su esposa ha contratado una nueva empleada doméstica, todos en casa están felices hasta que un día desaparece un sobre con dinero que había guardado en una gaveta del escritorio. Ahora vamos a poner la prueba testimonial de su esposa a funcionar. ¿Qué hipótesis podría explicar el hecho sorprendente de la desaparición del sobre? La generalización de hipótesis mediante el razonamiento imaginativo. Alguien ha tomado el sobre con su dinero. Medio de la prueba testimonial, un sobre que contenía una determinada cantidad de dinero que había sido guardado en la gaveta del escritorio ha desaparecido. Sin importar cuán alto pueda volar la imaginación de esta hipótesis, debe estar justificada. Debe hacerse una cadena de inferencias abductivas para plantear hipótesis alternativas, que pueden explicar la observación realizada por la esposa. Debe emplearse un razonamiento abductivo para generar nuevas hipótesis desde el hecho observado. Nuestras pruebas son con nuestras hipótesis primera es desapareció, nuestra hipótesis 1-2 no desapareció, nuestra segunda hipótesis sería alguien la ha robado, nuestra hipótesis 2-2 se lo gastó, hipótesis 2-3 en otro lugar, nuestra hipótesis 3 sería si es alguien conocido, o hipótesis 3-2 es robo por un profesional, o hipótesis 4 es su empleado, o una empleada en este caso, o hipótesis 4-2 fue alguien de su familia. En nuestra hipótesis en búsqueda de las pruebas, nuestra hipótesis 1 sería cierta. El sobre que contenía una determinada cantidad de dinero que su esposa había dejado o guardado en la gaveta del escritorio ha desaparecido. Las condiciones necesarias para el sobre haya efectivamente desaparecido. El sobre estuvo guardado en la gaveta del escritorio. Sería la hipótesis 1. Nuestra hipótesis 2 sería el sobre ya no está en la gaveta del escritorio de su esposa. Hipótesis 3. Nadie en la casa hubiera revisado el sobre que contenía el dinero y que estaba guardado en la gaveta del escritorio de su esposa.
Las condiciones necesarias permiten descomponer la hipótesis 1 en tres nuevas hipótesis. Hipótesis 1, hipótesis 1.2, hipótesis 1.3, que nos permite buscar las pruebas 1, 2 y 3, que confirmen que efectivamente el dinero nunca estuvo guardado en la gaveta del escritorio de la esposa, que el sobre con el dinero ya no estaba en la gaveta del escritorio de la esposa, que nadie de la casa movió el dinero con el sobre. Prueba 1 de que estuvo el dinero en la gaveta. Su hijo afirma que puso una determinada cantidad de dinero en un sobre y lo guardó en una de las gavetas del escritorio. Prueba 2. Su hijo afirma que al día siguiente su madre le había pedido el favor de ayudarle a reversar en todas las gavetas del escritorio al no encontrar el sobre que había guardado el día anterior. Nuestra prueba 3 sería que nadie movió nada del escritorio, por lo cual la empleada doméstica afirma que ella tampoco movió las cosas del lugar, diciendo que nunca mueve las cosas de la familia. Ahora nosotros enlazaremos cada hipótesis con una de las pruebas que son pertinentes con dichas hipótesis. Valoración de hipótesis. En este caso, la valoración de hipótesis sería la hipótesis 1, que vamos a valorarla usando las palabras en lugar de números, como se haría generalmente en matemáticas. En este caso tenemos este esquema que es sin soporte, probable, muy probable, casi cierto y cierto. Estas palabras nosotros le vamos a dar el valor dependiendo a quién sea la persona que nos, por ejemplo, en este caso la empleada, que dice que ella no mueve las pertenencias de la familia, entonces nosotros sabemos si le tenemos confianza o no a esa persona y entonces nosotros le daríamos el valor, bueno, en este caso le daríamos la palabra que nosotros creamos pertinentes, ya sea si es, por ejemplo, si la acabamos de contratar ayer y el día siguiente no encontramos un objeto, una cosa o el dinero en este caso, a lo mejor para nosotros eso no tendría base o no tendría soporte si nos dice que ella no fue, ya que es una persona que acabamos de conocer, a lo mejor no la conocíamos de antes y no le tenemos la confianza sobre lo que dice. O si en este caso, por ejemplo, el esposo dijera que él no robó el dinero, a lo mejor nosotros diríamos que eso fue cierto, ya que es una persona a la que le tenemos más confianza y sabemos que no haría eso o en caso de hacerlo nos lo comentaría. Entonces, esto es dependiendo de la persona y la credibilidad que nosotros le demos a lo que nos está diciendo. Bueno, ¿y cómo se relacionaría la prueba 3 con la hipótesis 1.3, que nadie movió las cosas del lugar? Es lo que decía hace rato. ¿En qué medida puede usted creer lo que dice la empleada doméstica? Esto tiene relación con la pertinencia de la prueba 3. Si usted le cree a la empleada doméstica, entonces la hipótesis 1.3 es cierta. Esto es, como decía hace un momento, dependiendo de la confianza que nosotros le demos a la empleada doméstica, saber si lo que nos dice es cierto, es falso o en este caso que es muy probable ya que se lo comenta al esposo. Eso sería, en otras palabras, si es un medio de prueba es creíble y pertinente. Podrá generar en su mente el convencimiento para tener la hipótesis por cierta o verdadera. Como decía, es dependiendo de lo que nosotros creamos, de la credibilidad de la persona y la pertinencia. Y ya que nosotros en la diapositiva anterior vimos que fue algo que es muy probable que lo que diga la empleada es cierto, entonces ya que descartamos esas tres hipótesis, seguimos a la siguiente, si fue robado.
para llegar a esa hipótesis antes tenemos que pasar si es que está por otras hipótesis, que en este caso sería que si está en otro lugar o si se lo gastó en otra cosa y no se acuerda. Entonces, esto sería volver a hacer todo lo que acabamos de hacer, de comparar las hipótesis y las pruebas que tenemos para saber si en verdad fue robado y así seguir posteriormente con las siguientes hipótesis, que si en caso de que fue robado, si fue robado por un familiar de los que viven en la casa, o ya la última hipótesis, si fue robado por la empleada doméstica o por una persona experta que se dedica a eso. Y como dice aquí, la duda vuelve y aparece. Se debe repetir el proceso realizado de tal forma que nos permita tener un conocimiento más allá de toda duda. Esto quiere decir tener un conocimiento que nos permita quitarnos dudas y estar seguros de lo que estamos afirmando o de lo que decimos. Al escuchar las declaraciones, la conclusión sería que la probabilidad sea mayor de que la ama de casa haya tomado ese dinero, dadas las declaraciones de los hijos, y el esposo tiene más probabilidad de que fue tomado por ella. Pero no cabe la posibilidad de que también ella lo hubiera perdido por descuido propio. Le agradecemos su atención. Esta presentación fue expuesta por Fernando Manuel, Perla Guadalupe, Brisa Madeleine y Miriam Galilea.